patología, porque en su clase le van a poner un poco de enfermedades de hipersensibilidad y todo lo que en sí tiene que ver con la inmunidad, ¿ya? Es por eso que esta clase es un poco más larga que las otras cuatro. Entonces, por eso hay que estudiar un poco más con tiempo, ¿no? Es lo que les dije a inicio de ciclo, antes de iniciar las clases, que íbamos a terminar la clase 5 y la clase 6 antes para que ustedes tengan un poco más de tiempo y no choquen con sus exámenes, ¿no? Los de patología, farmacología, cuando los estén llevando. Entonces, ya pues, vamos a comenzar. Ya, primero, ya saben la diferencia, ¿no? Nosotros vamos a tener una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La diferencia es cómo las adquirimos, cómo funcionan. Un segundo, ya. Cómo las adquirimos, cómo funcionan y qué rol eh, dan en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a tener una inmunidad innata que va a ser la que va a actuar o la primera que va a actuar. Esta va a venir por default en nuestro cuerpo, ¿ya? Va a ser con la que todos nacemos, va a ser la que adquirimos a partir de los genes y esa es la que se encarga de dar la primera respuesta frente a algún microbio o algún agente externo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, vamos a tener lo que son las barreras epiteliales, ¿ya? Los receptores, las células dendríticas, el complemento, la CNK y los fagocitos. Dentro de los fagocitos podemos encontrar a los neutrófilos y a los macrófagos, ¿ya? Esos son los más importantes por el momento. Ahora, la respuesta que nos suele dar la inmunidad innata va a ser en poco tiempo, ¿ya? Pero va a ser la primera que va a aparecer. Va a ser una respuesta inespecífica, pero rápida. Y es por esto que acá se plantea, ¿no? Nos dicen en 12 horas. Pero es porque la inmunidad innata es la primera en actuar, pero la menos específica. Ya después tenemos nuestra inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tarda en llegar, pero es porque es mucho más específica que la innata. Acá vamos a tener a dos agentes sumamente importantes que van a ser los linfocitos, tanto B como el linfocito T. Ya, los dos van a cumplir dos roles distintos porque lo que hacen los linfocitos tipo B es que estos proliferan y se diferencian en lo que son las células plasmáticas. Linfocito B, célula plasmática. ¿Y cuál es el rol de la célula plasmática? Liberar anticuerpos, IgG, IgM, IgE, todos los anticuerpos. Mientras que los linfocitos van a proliferar y diferenciarse y van a hacer dos cosas principalmente. Van a ser efectores y van a destruir. ¿Ya? Van a ser efectores a liberar mediadores para regular la respuesta inmune, eso ya lo han visto en inmunología, y también algunos van a estar encargados de lo que son la destrucción de los microbios. Entonces, solo así simple, inmunidad innata rápida e inespecífica, inmunidad adaptativa lenta pero muy específica. ¿Ya? Ahora, tenemos receptores en la inmunidad innata, esos son los que van a permitir identificar los agentes microbianos que se presenten. Van a ser los PRR, los receptores de reconocimiento de patrones. Entre estos, seguro les han hablado ya en sus clases, vamos a tener a lo que son los TLR, los NOT, y van a ver más, pero por el momento solo es importante que se aprendan esos dos, ya el TLR y el NOT. Ahora, el TLR va a estar en dos sitios, extracelular y intracelular. Ya, extracelular en la membrana y va a detectar algunas cosas como son los productos bacterianos. Ya, pero también puede estar dentro de la célula a nivel endosómico, donde va a detectar algunos ácidos nucleicos de microbios ingeridos. Entonces, el TLR está extracelular e intracelular. Extracelular detecta bacterias e intracelular detecta lo que son virus. ¿Ya? También vamos a tener en el citosol otros receptores como el NOD, que detecta los peptidoglucanos bacterianos o los productos de la degradación de células dañadas. Luego, los otros dos que le mencionaba porque les dije que habían varios es el receptor de lectina tipo C o los receptores de tipo RIG, que el RIG detecta ARN viral o el de lectina tipo C, el polisacárido microbiano.
pero en sí lo que es más probable que les pregunten y ese tipo de cosas es siempre el TLR o el NOT, ¿no? Y más que todo su ubicación. Pero no, nunca han preguntado mucho sobre eso. Pero sí es importante pues que lo sepan para como conocimiento, ¿ya? Ya. Entonces, hablando de el primer tipo de receptor, el TOL, van a ser proteínas de membrana que reconocen productos bacterianos. Ya, van a ser 10 TLR y se van a encontrar en la membrana plasmática y en las vesículas endosomales. Lo que ya hemos visto hasta ahora, se encuentra fuera de la célula y dentro de la célula. Ahora, el TLR va a tener una cascada de señalización que va a activar dos conjuntos de factores de transcripción, los que son los NF-kappa beta y los factores regulatorios de interferón, ¿ya? El NF-kappa beta va a sintetizar y secretar citoquinas y moléculas de adhesión, mientras que los IRFs o factores regulatorios de interferón estimulan la producción de citoquinas antivirales, porque el interferón es lo que evita que los virus tengan una replicación, ¿ya? Entonces, justamente acá el TOL se activa, ¿ya? Llega un estímulo a nuestro TOL, para que lo entiendan más rápido, nuestro TOL, que son 10 tipos, y este TOL va a tener una cascada que se va a dividir en dos, en el NF kappa beta y en los IRFS. ¿Ya? Y ahí lo tienen claro, ahí está mucho más rápido, mucho más simple. Ah, y que se encuentra extra e intracelular. Ya. Y con eso ya saben completamente qué son los Toll receptors. ¿Ya? Los IRFs para virus y los NF para citoquinas. Luego vamos a tener otros dos tipos de receptores, o bueno, el NOT, que está muy relacionado a lo que es el inflamosoma, ¿ya? Los NLR van a ser receptores citosólicos, ¿ya? El NOT1 y el NOT2, que van a reconocer varias cosas, ¿no? Acá nos dice sustancias como productos de necrosis, daño celular, como el ácido úrico y el ATP, la pérdida de iones de potasio y productos microbianos. ¿Ya? Ahora, lo que hacen estos es que envían la señalización de que hay algo malo, o sea, alertan del daño a través del inflamosoma para activar la caspasa 1, que va a transformar el precursor de la interleucina 1 en su forma activa para reclutar leucocitos. Y es a partir de esto porque tenemos la fiebre y los síndromes autoinflamatorios. ¿Ya? Entonces, nuestro NOT, bueno, nuestro NOT 1 y NOT2, que es un receptor de NLRS, va a tener sus dos tipos. Ahora, estos van a enviar su señalización a través del inflamosoma. ¿Ya? Y a partir de esto se activa la interleucina 1 y la interleucina esto, o bueno, la caspasa 1, ¿no? Pero ya le he puesto así nomás. Y recluta leucocitos. Entonces ya tenemos otro tipo de receptor y con su trayecto, con su, con su vía de activación ya más simplificado, ¿no? Ya tenemos los TOL y los NOT. Ahora, otros tipos de receptores celulares va a ser los que vimos, ¿no? El de lectina tipo C, que va a ser en la membrana plasmática de macrófagos y células dendríticas. Lo que van a hacer es detectar polisacáridos microbianos y estimular la fagocitosis y reacciones inflamatorias, y también los receptores acoplados a proteínas G en los neutrófilos, macrófagos y leucocitos restantes, que lo que hacen es reconocer péptidos bacterianos cortos que contienen residuos de N-formilmetionil. ¿Ya? Estos inician proteínas bacterianas y estimulan la migración de leucocitos. Básicamente todos estos receptores lo que hacen es detectar que está pasando algo y a partir de eso generar una respuesta. ¿Ya? Eh, Antes de eso, ¿se entiende todo sobre los receptores? Pónganme el dedito si sí se entiende. Disculpa, ¿podrías repetir lo de la lecitina tipo C, porfa? Ya que está. Ya. Eh, la lecitina tipo C, esto es la membrana de un macrófago y
una célula dendrítica. Una célula dendrítica es la presentadora de antígenos, acuérdense, ¿ya? Y acá va a tener su receptor de lecitina, ¿ya? Acá llegan lo que son los polisacáridos. Entonces, este macrófago, esta célula dendrítica, bueno, el macrófago más que todo, ¿no? Aunque también podríamos mencionar neutrófilos, así porque tienen su capacidad fagocítica, van a pasar a un estado con ganas de comer. Ya lo vamos a dibujar así para que se entienda. Fagocitosis. Entonces, ¿qué hace el lecitina tipo C? Estimula los macrófagos a células dendríticas a partir de los polisacáridos microbianos para que hagan la fagocitosis, ¿ya? En las reacciones inflamatorias. Al toque. Perfecto. Ahora tenemos lo que son las células y tejidos del sistema inmune. Ya hemos visto las células, ya hemos visto los tejidos, pero es importante ahondar más en, por ejemplo, el sistema inmune adquirido. Ya, acá tenemos los dos linajes celulares, en lo que son los linfocitos tipo B o los linfocitos tipo C. Ya, los linfocitos tipo B lo que hacen es detectar el antígeno del microbio, está por acá, y a partir de esto van a madurar, van a cambiar y se van a transformar en lo que son células plasmáticas. La célula plasmática libera anticuerpos. Los anticuerpos sirven para neutralizar al microbio, para la fagocitosis y para activar el complemento. ¿Ya? Este es el complemento, este es la fagocitosis. Ah, no, ese era el complemento, perdón, chicos. Esa era la neutralización, me parece. Y este es el complemento. Ya, ¿cómo neutralizan? Se pegan posteriormente, llegan, por ejemplo, los fagocitos. Los fagocitos es el proceso de opsonización, ¿no? Marcan, por así decirlo, algún virus, alguna bacteria, más que todo bacterias, las marcan y llega el macrófago y dice, ah, eso es lo que está mal, esto es lo que me están diciendo que me debo comer. Y el macrófago llega y se devora, entre comillas, a la partícula, al agente opsonizado. Y la activación del complemento, ¿no? El complemento, no sé si ya lo hemos visto en una clase pasada o recién lo vamos a ver bien en esta clase, pero ya. Entonces tenemos a los linfocitos B, eso es lo que pasa, su función es la de neutralización, fagocitosis y activación del complemento. Y luego vamos a tener al linfocito T. Este se va a derivar, se va a convertir, va a madurar en tres estirpes distintas. Van a estar los T helper, los T citotóxicos y los T reguladores. ¿Ya? Los T helper, que son estos, los T colaboradores en español, van a detectar, ¿no?, el antígeno presentado por las células presentadoras de antígenos. Porque acuérdense, chicos, que los linfocitos T no pueden detectar antígenos por sí solos. No pueden ser como los linfocitos B que ven una partícula, dicen, ah, esto es lo que está mal y voy a producir anticuerpos con esto. No, los linfocitos T tienen que o se les tiene que presentar los antígenos a partir de las células dendríticas, por ejemplo. La célula dendrítica agarra una partícula, una proteína, un péptido, lo mismo que una proteína, no sé, alguna parte de la estructura de la bacteria, la convierte y la hace apta para que el linfocito T la pueda detectar. Ya porque si no se lo presenta a alguien, el linfocito T no entiende qué está pasando, no reacciona. ¿Ya? Entonces, el linfocito T helper recibe el antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos y se convierte en un linfocito T efector. ¿Este qué va a hacer? Activar macrófagos, inflamar y activación y proliferación de los linfocitos T y B. Va a ser un feedback positivo. ¿Ya? Entonces, el T helper tiene varias funciones. Ya estamos viendo macrófagos, inflamación y un feedback positivo. Luego vamos a tener al linfocito T citotóxico. Este, ya, ay, espera, ya, ¿qué? ¿Se está viendo el que dice linfocitos T o células y tejidos del sistema inmune? Ahorita se ve otros receptores celulares. Ya, pucha, a ver, espera.
Ya, por fin está. Ah, ya ahí está. Y ahora sí se ve. Ya. Luego teníamos al té citotóxico. Perdón, chicos, pero es que el internet desde mi iPad está que se retrasa y tiene la cuando lo veo en la pantalla de la computadora. Ya. Luego vamos a tener al linfocito T citotóxico. Acá sí recibe la célula infectada, ¿no? Que va a presentar el antígeno microbiano y lo va a destruir. El T citotóxico se encarga de destruir células. El T citotóxico tiene una función muy parecida a la que es los natural killers. ¿Ya? Y por último tenemos al T regulador que lo que hace es suprimir las respuestas inmunitarias. Están como T reguladores o en otros casos seguramente los han visto como los linfocitos TREG, ¿ya? Entonces, acuérdense, linfocitos B, célula plasmática, neutralización, microbios, fagocitosis, activación del complemento. Los linfocitos T se van a dividir en tres estirpes: los T colaboradores, los T helper o los T citotóxicos y los TREG o T reguladores. Ya. Ahora, el linfocito T se va a formar en la médula ósea y va a madurar en el timo. De ahí viene su nombre de linfocito T. ¿Ya? Se encuentran el 60 al 70% periféricamente y no van a reconocer antígenos libres. Y lo que ya les he dicho, ¿no? Van a haber dos tipos de linfocitos T que van a diferenciarse si es que expresan CD4 o CD8 en la superficie. El CD4 se va a llamar T colaborador, va a secretar citocinas, estimula los linfocitos B para producir anticuerpos y alguna que otra función que ya hayamos visto antes. Mientras que el linfocito T CD8 van a matar directamente a las células infectadas por virus y a las células tumorales. Y los tres que sobreviven las respuestas inmunitarias. Entonces, Luis, este té citotóxico que acabo de subrayar, ¿qué presentaría? ¿Qué tipo de CD? CD8. Ujú, perfecto. Alicia, ¿y este colaborador qué presentaría? TCD4. Ajá, perfecto. Y acá el TREC, ¿no? El T regulador. Ya. Em, Acá tenemos un poco la estructura del linfocito T. No, no preguntan esto, pero igual como siempre es importante conocerlo. Van a tener su estructura que está el linfocito T, ya, que tiene, acá se ve el CD4, ¿no? Y acá el CD28, porque acuérdense que acá se necesita de una coestimulación. Ya de eso no podemos hablar mucho más. Del linfocito T, del linfocito B, perdón, que va a tener su IgM en la pared, que va a recibir el antígeno y a partir de este va a activarse, ¿no? Mm, y creo que no hay mucho más que decir, porque tampoco les van a preguntar sobre esto, chicos. Esta clase no les pregunta mucho sobre la estructura ni nada de esos, entonces de eso no se tienen que preocupar mucho, ¿ya? Ahora, el linfocito B, sé mucho texto, ya sé, pero se van a producir y van a madurar en la médula ósea, ¿ya? A diferencia del linfocito T que madura en el timo, los linfocitos B se mantienen en la médula ósea. Y los linfocitos B ya sabemos que producen anticuerpos que son mediadores de la inmunidad humoral, ¿ya? Van a ser 10 a un 20% de los linfocitos en sangre, es decir, un recuento menor que los linfocitos T y reconocen antígenos a través de los anticuerpos unidos a la membrana de clase de IgM, expresados en la superficie junto a moléculas transmisoras de señales para formar el complejo receptor del linfocito B, BCR. Lo que les mostraba en la imagen, ¿no? Va a tener su receptor IgM acoplado en la membrana. Aquí está. Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Que el linfocito B reconoce y responde a más estructuras químicas, sí. Expresa varias moléculas no variables, como IgA, IgB, que son responsables de la transducción de las señales y la activación tras el reconocimiento antigénico por el BCR. Entonces, ya estamos viendo que todo esto, este complejo, y es el BCR, ya estamos conociendo mejor al linfocito B, ¿no? Que está compuesto por su receptor IgM y va a tener sus transductores, los que envían las señales, que va a ser el Ig beta y el Ig alfa, ¿ya? Ahora, el linfocito B se va a diferenciar a células plasmáticas y van a existir cinco tipos de inmunoglobulinas. Ya va a ser el IgM, el IgG, el IgA
que estos van a representar el 95% de los anticuerpos circulantes. Y en las regiones, otra vez que no se ve. Ya, perfecto. Les decía que iba a estar el IgM, IgG e IgA que representaban al 95% de los anticuerpos circulantes. Ya, el que está más, el que predomina va a ser el IgG. El IgA es el isotipo principal en las secreciones mucosas. El IgG, perdón, el IgE va a estar en concentraciones muy bajas y aparece ligado a mastocitos tisulares. Y el IgD se expresa en superficie de linfocitos B, pero no se detecta en sangre. Entonces, solo para tenerlo como que claro, esquematizado, el que más está alto es el IgG. Ya, si hablamos de mucosas, voy a hacer una nariz acá para que se acuerden. Qué terrible. Ya, va a ser el IgA. Luego vamos a tener los mastocitos. Va a ser este punteado, el IgE. Y el linfocito, acá un solo núcleo, porque sabemos que el linfocito es un solo núcleo, IgD. Ya, chicos. Ya, se están quedando sin asesor. Ya, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda sobre los linfocitos o algo que hayamos visto hasta ahorita? Ya, ya, chicos, me alegra que no tengan dudas porque después significa que me van a responder todo al toque. Ya, chicos. Entonces, tenemos a nuestras células dendríticas y ya hemos hablado de estas, son las que presentan los antígenos y es justamente lo que nos dice en la imagen, ¿no? Presentan el complejo peptídico MHC, ¿ya? Estos maduran o se diferencian en respuesta a antígenos. Están ubicados en epitelios y en áreas de linfocitos T y de ganglios linfáticos. ¿Por qué están en epitelios? Porque la célula dendrítica va a ser el que va a avisar en nuestro cuerpo. La célula dendrítica tiene esta especie de piecitos, ya no recuerdo el nombre ahorita cómo se le denomina, pero el fin de las células dendríticas es que se estén moviendo constantemente y estén buscando todo el rato antígenos porque la célula dendrítica detecta un antígeno y lo lleva al toque a presentarlo al complejo MHC, ¿ya? O, bueno, a los linfocitos, ¿no? En todo caso. Entonces, lo que tienen que entender es que la célula dendrítica va a estar por eso mismo en su ubicación, ¿no? Epitelios y donde proliferan o donde permanecen los linfocitos T, porque ese es justamente su rol, encontrar un antígeno y entregarlo. Ya, ahora van a haber distintas subpoblaciones de célula dendrítica, pero eso no es lo relevante sobre esta, ya. Lo relevante es que son los que presentan y que se encuentran en muchos sitios para poder entregar rápidamente los antígenos. Ahora, les hablaba de que habían subtipos. Vamos a tener a las interdigitadas y a las foliculares. ¿Ya? Las interdigitadas van a estar en el subepitelio e intersticio, van a presentar TOL, o sea, receptores tipo TOL y receptores tipo manosa, van a estar cerca de T vírgenes, van a servir como coestimulante B7-1, B7-2 y las foliculares que están en el centro germinal de folículos linfoides, linfocitos B, IgG y C3b, es decir, complemento. ¿Ya? En esta imagen solo les muestran una parte de lo que son las células dendríticas, como que sus partes. Y si les soy honesto, chicos, yo antes pensaba que eso lo preguntaban bastante o algo así, pero en ningún banco ha venido, entonces desde ahorita les digo que no se maten aprendiéndose cada parte, porque, ajá. Entonces, porque yo lo que no quiero, chicos, es que agarren y se asusten y se aprendan todo y pierdan el tiempo aprendiéndose cosas que es muy probable que no venga, porque al final es perder tiempo y no estudiar inteligente, ¿no? Lo que yo quiero es que aprendan bien, entiendan y sepan qué es lo más
probable que les venga, porque nada les serviría hacerles una clase de 2 horas en la que les explico todo el rato las 2 horas, qué es lo que puede venir y qué es lo que no, ¿no? Lo que yo quiero es que entiendan bien lo que les estoy diciendo, por eso les explico de una forma sencilla, y a partir de eso ustedes disciernan, a partir de eso ustedes decidan qué es lo que vale la pena aprenderse, memorizarse y qué es lo que no vale la pena, ¿ya? Porque esto no les va a servir absolutamente nada ahorita. A mí tampoco me sirve, creo que a nadie que conozca le sirve conocerse así la estructura de la célula dendrítica, ¿no? Pero les aviso para que no se asusten y desde ahorita estén diciendo, pucha, me tengo que aprender esta imagen en absoluto, ¿no? Pero sí es importante saber que hay dos tipos de células dendríticas y que son las presentadoras de antígeno. ¿Y dónde están? Eso sí, dónde están es bastante importante. Ya. Luego vamos a tener a los macrófagos, que son parte del sistema fagocítico mononuclear. Ya. Estos van a tener una fase inductora y una fase efectora. Van a reconocer lo que son los fragmentos peptídicos, van a ser estimulados por el interferón gamma y CD4 en amplificación y están relacionados en el control también de la respuesta inmune, lo que hemos visto antes, lo del macrófago M1, macrófago M2, ¿ya? Pero es importante saber eso del macrófago. El macrófago tiene dos formas, el M1 y el M2, ¿ya? Ahora, cada uno es inducida por cierto tipo de citosina de molécula. Alicia, ¿te acuerdas cuál inducía al M1 y cuál al M2? No recuerdo qué molécula. Solo me acuerdo que M1 era cuando era un ambiente inflamatorio y M2 cuando era ambiente antiinflamatorio. Y que el Exacto, M1 eran los malos y el M2 era para reparación, cicatrización. exacto, exacto. ¿Ya? El M1 es el inflamatorio, mientras que el M2 es el que está encargado de la reparación. Ahora, el inflamatorio siempre, lo más probable que les pongan, y lo que en su mayoría siempre es el interferón gamma, ¿ya? El de reparación sí va a variar bastante, depende de la literatura, algunos los ponen como interleucina 1, entonces lo importante es, uno, si les preguntan el de reparación, que se acuerden de su clase de reparación de tejidos, ¿ya? Porque acá no va a haber otro. Pero lo importante del M1, el inflamatorio, es que es a partir del interferón gamma, ¿ya? Eh, Donde está el control, justo acá a eso se refiere, ¿no? A lo de la reparación porque eso es también lo que hacen los macrófagos. Ahora, ¿qué otras funciones se nos presentan según esta imagen, ¿no? Paso de la sangre a través de los tejidos, porque los macrófagos tienen que pasar. Acuérdense de que antes de ser macrófagos tienen una forma previa, ¿no? Grace, ¿cómo se llama la forma previa de los macrófagos? Uy, no recuerdo ahorita bien el nombre. Luis, Ah, ¿serían los mastocitos? parecido, no confunde a veces, pero no es el monocito, Ah, perdón, el monocito. Sí, sí, sí. monocito. Ajá, ajá, ajá. Pero está bien, estaba cerca. Entonces, el monocito lo que hace es que está en la sangre y ya se le llama, ¿no? Por alguna citoquina, por el interferón gamma. Entonces, el monocito pasa de la sangre, justamente por eso que nos dice, ¿no? Paso de la sangre a los tejidos. Y ahí tiene el ICAM, LFA, la selectina L, lo que hemos visto en las clases previas, la inflamación, y se convierte en un macrófago. Ahora, a partir de quién hace fagocitosis, los PAMs, el complemento, los IG, se defiende contra el complemento con el CD55, CD59, CD46. Luego hay una leucopoiesis por las unidades formadoras de colonias.
permeabilidad vascular, drenaje a ganglios linfáticos, incremento de HLA y la presentación de antígenos. Porque sí, chicos, si bien la célula dendrítica, igual lo hemos visto antes, ¿no? Hace unos 3 4 diapositivas, la célula dendrítica es la que presenta en su mayoría antígenos, también el macrófago es capaz de presentar antígenos, ¿ya? Luego, ¿qué más? Producción de citocinas y quimiosinas, enzimas, complemento, activación de leucocitos, formación de granulomas, activación de endotelio vascular, activación de linfocitos, destrucción de tejidos, remodelación de tejidos, IL-1 y L6, ya por eso les digo, y la destrucción de microorganismos y procesamiento de antígenos, ¿no? Entonces, el macrófago va a tener muchas funciones, pero quédense que proviene de los monocitos, en su mayoría hace fagocitosis, también puede hacer presentación de antígenos y va a tener sus dos subtipos, el M1 y el M2, ¿ya? Porque saberse el resto no creo que les pregunten y como que son cosas muy generales, ¿no? Que hace todo el sistema inmune, activar, 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 ¿ya? Justo ahora de lo que nos habla Luis, el mastocito. Escucha, pero no pueden verlo, creo. Ya lo pueden ver. ¿Ya? El mastocito, ¿dónde se encuentra? En la médula ósea, cerca de vasos, tiene un enlace cruzado IgE o C5a, complemento, C3a y gránulos, ¿ya? Ahora, lo que sí o sí les van a preguntar sobre el mastocito son sobre sus gránulos. Los mastocitos tienen dos tipos de gránulos, mediadores primarios y mediadores secundarios. ¿Ya? Los mediadores primarios van a ser las aminas, las enzimas, los proteoglucanos, la heparina y el condroitin sulfato. Y los mediadores secundarios, los lípidos, LEU, PG, citocinas, o sea, prostaglandinas, citocinas, factor de necrosis tumoral, IL-1, 3, 4, 6 y el MIP. Esto sí o sí les va a venir, chicos. Se los van a preguntar o puede que se los pregunten, ¿no? Porque capaz digo sí o sí, no les viene y ya me queman como asesor. Pero es algo que sí ha venido varias veces y es algo que es muy probable que les vengan o que les lleguen a preguntar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona un poco el mastocito? La función del mastocito es la de la desgranulación, ¿ya? Porque los linfocitos T, los linfocitos B, los basófilos le envían sus interleucinas, sus antígenos, o también secretan esperen, acá es el linfocito más interleucinas. Entonces, el mastocito hace dos cosas, o se degranula o secreta. Secreta citocinas, quimiosinas o histamina, lo que hace casi todas las células del sistema inmune, ¿no? ¿Qué célula del sistema inmune no libera citocinas o quimiosinas? Libera histamina, que hace constricción bronquial e hiperperistalsis, pero también antes tiene una desgranulación, ¿ya? Acá se divide en dos partes. Esperen, ya no lo puedo borrar, creo. Ya no importa. Ya, entonces mejor lo escribo acá. Mastocito va a tener, yo lo he escrito mal. Mastocito va a tener dos actividades, ¿ya? Uno, la desgranulación y otra, la secreción, ¿ya? La secreción va a ser una respuesta tardía, mientras que la desgranulación es una respuesta temprana. ¿Ya? Quédense con eso. Ahora, en la respuesta temprana, ¿qué hace? El mastocito se desgranula, ya lo voy diciendo varias veces, y libera sus interleucinas, libera histaminas, proteasas, citocinas, interleucinas para activar a los eosinófilos, a los neutrófilos y que estos liberen mediadores inflamatorios. Esta va a ser una respuesta temprana que va a ocurrir a los minutos, ¿ya? O también la respuesta tardía que va a ser a las horas en la que se libera histamina. La histamina lo que hace es una constricción bronquial y una peristalsis o una hiperperistalsis. Entonces, de todo esto, el mastocito que nos quedamos, sus dos actividades, la secreción de desgranulación. La desgranulación es rápida, es una respuesta al instante, a los minutos, mientras que la secreción es una respuesta más tardía. Y los mediadores primarios y secundarios, y eso sí se los tienen que aprender, ¿ya? Luego hablamos de las citocinas.
Las citocinas ya es un poco más general, ¿no? Pertenecen a la inmunidad innata. Tenemos a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral alfa que intervienen en el reclutamiento y la inflamación. Luego los interferones de tipo 1 que son los que protegen contra los virus, y la interleucina 6. Van a haber otros como los de crecimiento, activación y diferenciación de linfocitos, que van a ser IL-2, IL-4, IL-12, IL-15, y el factor de transformación de crecimiento beta. Aquí está. Los que activan las células inflamatorias como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, los que estimulan el movimiento leucocitario, es decir, los que son las quimiosinas, el CC o el CXC, los que estimulan la hematopoiesis como los factores estimulantes de colonias. Entonces estamos viendo, chicos, que las citocinas tienen muchos roles, tienen roles no específicos, porque algunos ya actúan en la inmunidad innata, otros hacen que crezcan los linfocitos, otros activan células inflamatorias, otros hacen que se muevan los leucocitos, otros estimulan la hematopoiesis. Ya por eso dicen que las citocinas son los mensajeros de nuestro sistema inmune, porque las citocinas van a tener diversas funciones. Ya es por eso que eso sí se lo tienen que aprender también por si acaso, a qué están relacionados y a qué no. Ya. Ahora tenemos las moléculas de histocompatibilidad. Van a estar en la superficie celular que se unen a los fragmentos peptídicos de las proteínas ajenas para presentarlas a las células T específicas para el antígeno. ¿Ya? Se codifican por genes agrupados en un segmento del cromosoma 6, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA. Y van a haber tres tipos, ¿no? Clase 1, el HLA-A, el HLA-B y el HLA-C, que se expresan en todas las células nucleadas y en las plaquetas. Ya, hasta ahí, ¿hay alguna duda de todo lo que hemos visto, chicos? Ya, ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo funciona la inmunidad celular, la inmunidad mediada netamente por células? Tenemos que hay una captura del antígeno en los tejidos. Miren la imagen que está en la izquierda. Ya, acá en el tejido, en el epitelio probablemente, que es donde están las células dendríticas o la célula presentadora de antígeno, hace o es capturado el antígeno y migra hacia algún órgano linfoide secundario. Ya, Alicia, ¿cuáles son los órganos linfoides primarios? Asumo que médula ósea, timo. Ujú, exacto. Ya, muy bien. Está bien. Uy, se bloqueó un ratito, chicos. Ya no se está viendo la pantalla, ¿no? No se ve. Ya, ya. Perfecto. Ya. Y ahora los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son, Alicia? ¿O cuáles crees que son? Eh, Uy, no sé, apéndice fecal. Sí, puede ser, ¿no? Eh, El manto. un poco rebuscado. Ajá. Uy, ¿Te los acuerdas de ganglios otro? linfáticos. Sí, también, también, también. Faltaría uno. El vaso. Ajá, exacto. Ya, perfecto, ¿no? Entonces tenemos nuestros órganos linfáticos o nuestros órganos linfoides primarios y nuestros órganos linfoides secundarios. Los secundarios van a ser el vaso, los ganglios linfáticos y lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT, ¿no? Que es justamente lo que menciona Alicia, que está en las amígdalas, por ejemplo, o en las placas de Peyer, en el intestino delgado. Ahora, una vez, o en este caso estamos hablando solo de los ganglios linfáticos, ¿no? De los órganos linfoides secundarios en este contexto, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegan acá las células presentadoras de antígenos
y le da el antígeno al linfocito T, como ya hemos visto que pasa, y también al linfocito CD8, ya al CD4 y al CD8. Ahora, estos CD4, los efectores, salen y también los CD8. Ahora, acá va a ocurrir algo, que es que tenemos los linfocitos T vírgenes, ahí se puede ver, y la célula presentadora de antígenos. Ahora, esta ya va a autoestimularse también una vez que ya tenga presentado el antígeno a partir de la IL-2. Esta IL-2 va a servir como o autoestimulación para que siga saliendo más y más y más linfocitos y salgan más efectores y linfocitos T de memoria. Esto es la proliferación y diferenciación de linfocitos T, ya a partir de la IL-2R. Ya, pero mientras tanto, o sea, mientras se está dando ese proceso, sigue el camino de toda esta vía y se lleva a la eliminación del antígeno en los tejidos, porque los linfocitos o todo va hacia donde está el antígeno para poder eliminarlo. Entonces, llegan a las zonas afectadas o donde esté el antígeno y se liberan citocinas, por ejemplo, porque el linfocito T efector le ha dicho al neutrófilo que algo está mal. El neutrófilo llega con inflamación, libera las citocinas y hay una fagocitosis, por ejemplo. O en el caso de la CD8, viaja donde está la célula, recibe el antígeno y mata la célula. ¿Ven? han, para que se entienda mejor, han habido dos caminos, la del CD4 y la del CD8. El CD4, ¿qué ha hecho? Le ha dicho al neutrófilo, oye, está pasando eso, ve a matarlo. Y el CD8 ha ido a matar a la célula por sí misma. Porque el CD8 va solo a las células del cuerpo, chicos. No estén pensando que tal vez el CD8 va a la bacteria o al virus, atacarlo, no, va a la célula, pero ¿qué es lo que pasa con los virus? Que los virus son intracelulares, ¿no? Porque ese es su mecanismo de replicación, ese es su mecanismo de proseguir con esa especie de pseudovida que tienen, porque los virus no tienen vida, pero gracias a la célula adquieren un tipo de esta, ¿no? Una pseudovida podría llamarse. Entonces, el CD8 lo que ataca es la célula, ¿ya? No ataca al virus per se, sino a la célula. Mientras que el CD4 ya libera sus mediadores, lo que ya hemos visto antes, y en este caso le tocó al neutrófilo. ¿Ya? Ahora, leyendo este textito que nos dice, los T-helper secretan IL-2 que estimula proliferación de células T y expresan CD40L, los TH1 que son bien los que se diferencian, porque va a haber un proceso de diferenciación, justamente ahorita les voy a explicar eso, van a secretar lo que es el interferón gamma para los macrófagos, los TH2 van a producir interleucina 4 para las células B o los linfocitos B, la interleucina 5 para los eosinófilos y para los TH2 alternativos. Luego los T17 van a producir interleucina 17 para los neutrófilos e inflamación y los TC8 que ya son los citotóxicos. ¿Ya? Entonces, acá es como que se dividen y cada uno va a presentar distintos tipos o específicas interleucinas, ¿no? Distintas citocinas que se van a encargar de una cosa en específico. Ya, acá justo les decía o les hablaba sobre la proliferación y diferenciación de los linfocitos. Ya, entonces, estos llegan acá, es lo mismo pero ampliado. ¿Ya? La célula presentadora de antígenos le muestra al linfocito TCD4 virgen el antígeno y este decide, me voy a cambiar a TH1, a TH2, a TH17, ¿no? Y cada uno va a tener su citocina definitoria. Esto sí se lo tiene que aprender porque no es que todas tengan lo mismo. La TH1 tiene interferón gamma que activa los macrófagos. Entonces, si queremos saber quién activa los macrófagos, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en la activación del macrófago, ¿qué linfocito podría estar relacionado con su activación y por qué? No sé, TH17 por interleucina 17, TH2 por interleucina 5, TH1 por liberación de interferón gamma. Es esa, ¿no? TH1 por interferón gamma. Entonces, por eso sí o sí tienen que saber la diferencia y qué libera qué o cuáles liberan qué. El TH1 interferón gamma, TH2 interleucina 4, 5, 13, el TH17 interleucina 17, interleucina 22. Ahora, las células diana van a ser macrófagos, eosinófilos, neutrófilos respectivamente y van a defenderse el huésped
dependiendo, ¿no? O sea, va a haber un papel perdón, una defensa del huésped que va a defenderse respecto a lo que lo está atacando. En el caso de los TH1 va a ser patógenos intracelulares, en el TH2 helmintos y TH17 extracelulares. Y en enfermedades, el TH1 está en la autoinmunidad, inflamación crónica, TH2 alergias y TH17 autoinmunidad. Ya. Ahora, la inmunidad tumoral es distinta a la celular, porque la celular está, como lo dice su nombre, mediada por células, mientras que la inmunidad tumoral está mediada por anticuerpos. Ya, acá pasa lo que ya hemos visto hasta ahora, lo que ya recordamos que pasa. El T-helper llega y a partir del CD40L o el microbio a partir del antígeno, le dice al linfocito B qué es lo que está mal. Este linfocito B IgM, IgD virgen. ¿Ya? Entonces, este linfocito B prolifera y ya hay varios linfocitos B que se van a diferenciar para secretar anticuerpos, madurar la afinidad o cambiar de isotipo. Ya, la secreción de anticuerpos la puede ser el IgM, la maduración de la afinidad, los IgG de alta afinidad o el cambio de isotipo a un IgG, IgD, IgA. Ya, y lo que ya sabemos que hacen los anticuerpos, neutralizan microbios y toxinas, fagocitan, es decir, opsonización y fagocitosis, porque la opsonización no es más que la llegada del anticuerpo a la bacteria, digamos, y marcarla. Solo llega, se pega a la bacteria y luego cuando llega el macrófago reconoce ese anticuerpo y se come a la bacteria. Luego, complemento, que lo activa, ¿no? Es la activación del complemento para la fagocitosis de los microbios opsonizados, porque acuérdense que el complemento también tenía su parte de opsonización o la inflamación. Ya. Luego vamos a tener lo que son las reacciones de hipersensibilidad, chicos. Esta parte también sí es importante que la sepan porque eh, está relacionada con muchas enfermedades que se presentan al día a día, ¿no? Asma, rinitis, lupus. Por ejemplo, ¿alguno de los tres tiene asma? No, creo que ninguno. Ya. A tú, Grace. ¿A los tres tienen asma? Ya. Perfecto. Entonces, los tres tienen su hipersensibilidad inmediata, ¿no? Su tipo 1. Ya. Ahora, esto sí les recomiendo que lo repasen varias veces, que se lo aprendan, porque sí es probable que les venga, ¿no? De cualquiera de los cuatro tipos o ah, cualquier cosa les pueden preguntar de eso. ¿Ya? Entonces tenemos la hipersensibilidad tipo 1, la inmediata, en la que se producen anticuerpos IgE. Se liberan inmediatamente aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos y hay reclutamiento posterior de las células inflamatorias. A nivel histopatológico, que tal vez les pregunten en sus sesiones de Pato-Prac, dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso, producción de moco, lesión tisular, inflamación y el trastorno que nos da anafilaxia, alergia, asma bronquial. ¿Ya? Por eso el asma, por ejemplo, que es la contracción del músculo liso bronquial, ¿no? Que evita que, ya, o bueno, nos, entre comillas, cierre la respiración. Luego la hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2 donde hay una producción de IgG-IgM que se va a unir a células o tejido diana, y esto va a causar una fagocitosis o la lisis de la célula diana por el complemento activado o receptores para el FC, el reclutamiento de leucocitos. Eso es todo lo que ya hemos visto hasta ahorita, chicos. Acá lo que hace el anticuerpo es pegarse a las células normales y ya sabemos que los anticuerpos pueden causar la fagocitosis o la activación del complemento. Entonces, ¿qué se ve a nivel histopatológico? La fagocitosis y lisis de células inflamatorias. En algunas enfermedades está sin lesión celular ni tisular y donde se ve en anemias hemolíticas autoinmunes o el síndrome de Good-Pasture. Ya. Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, donde va a haber depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Esto activa el complemento, esto recluta leucocitos por productos del complemento y receptores para el FC. Acá que hay inflamaciones, vasculitis necrosante, una necrosis fibrinoide, ¿ya? Esto lo hemos visto en la primera clase, donde se ve lupus eritematoso, glomerulonefritis, enfermedad del suero, la reacción de Artus.
Luego, por último, tenemos la hipersensibilidad tipo 4, donde tenemos linfocitos T activados, se liberan citocinas, se inflama y se activan los macrófagos, por ejemplo, y hay una citotoxicidad mediada por linfocitos T, donde tenemos dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, tuberculosis. ¿Ya? Entonces, cada uno está mediada por una cosa distinta. Ya, vamos, acá tenemos lo mismo, pues, ya, más específico acá. Ya, hipersensibilidad tipo 1. Otra vez. Ya, hipersensibilidad tipo 1 es la inmediata. Acá lo que ocurre es bien sencillo, chicos. Solo hay dos pasos, una sensibilización previa y una respuesta posterior. Ya, esos no son los nombres reales, chicos. No es como que se les llame las dos fases así, solo es por si acaso para que lo entiendan más fácil. Después marcan eso y pucha, me culpa. Ya, pero en la fase de sensibilización previa o lo que ocurre antes es que llega el alergeno, ¿no? Es lo que pasa mucho en el asma, por ejemplo. El polen, en este caso. El polen como alergeno llega y lo detecta la célula dendrítica. La célula dendrítica pasa al linfocito T virgen. El linfocito T virgen pasa al linfocito TH2. Este le presenta al linfocito B y a la vez al neutrófilo, por ejemplo. Entonces presenta IL-5, IL-4 y IL-13 y le pasa, o sea, la célula plasmática o el linfocito B que cambia a célula plasmática produce IgE. Ya, esta IgE se une al mastocito y el mastocito lo detecta. Ya, entonces, ¿qué ocurre hasta ahorita? ¿Qué ocurre o qué ha pasado hasta ahorita? Hay un antígeno, este antígeno es recibido, es identificado tanto por el linfocito T como por el linfocito B, y el linfocito B produce inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se pega al mastocito y el mastocito ya sabe que esto está mal. ¿Ya? Entonces, en una segunda exposición, a partir de acá, llega el alergeno, llega el antígeno al mastocito, y el mastocito, al toque se da cuenta, el mastocito ya ha aprendido antes que esto está mal, entonces se desgranula y libera sus mediadores, sus aminas vasoactivas y sus citocinas. Y acá nos da la reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Que es la rápida, la que ocurre en minutos, y las citocinas van a causar una reacción de fase tardía, que es de un día y medio después de la exposición al alergeno, ¿ya? Justamente acá vemos en este cuadro en el que está acá, que hay una reacción inmediata, que es la que tiene el pico más alto en la manifestación clínica, llega hasta acá el tope, y una reacción tardía. Acuérdense, la reacción tardía llega como un día después. Y que vemos en la histopatología, edema, la congestión, los mastocitos circulantes y eosinófilos. ¿Ya? Entonces, la hipersensibilidad tipo 1, la inmediata. ¿Por quién está mediada? Por mastocitos. Mastocitos previamente sensibilizados. ¿Quién los sensibiliza? IgE. ¿Quién libera el IgE? El linfocito B. ¿Quién le pasó la información al linfocito B? El linfocito TH2. ¿Y quién le dijo al linfocito TH2 que todo estaba mal o que había algo que estaba mal? La célula presentadora de antígenos. ¿Y qué llegó a la célula presentadora de antígenos? El antígeno, obviamente. Entonces, con este esquema se entiende todo lo que les he puesto, o sea, con el esquema de la derecha se entiende a la perfección lo que está en el esquema de la izquierda, ¿no? Ahora, los síndromes clínicos que se pueden presentar es la anafilaxia, el asma bronquial, la rinitis alérgica y las alergias alimentarias. ¿Ya? Es importante que sí se aprendan los síndromes porque a veces en pato se malean y les van a preguntar, ¿no? Lo que está en el libro, porque seguro les han dicho, ¿no? Que probablemente esté en el libro o que saquen del libro. Entonces ya pues por eso justo les pongo también lo del libro. Ya.
Luego vamos a tener la hipersensibilidad de tipo 2. Antes, chicos, pasé sin preguntarles. Perdón, ahorita les pregunto ya. La hipersensibilidad tipo 2. Ya. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 2, lo que vamos a tener son tres pasos, tres secuencias que ocurren, ¿ya? Primero, una opsonización y fagocitosis, una inflamación mediada por el complemento y el receptor del FC y una disfunción celular mediada por anticuerpos. Acuérdense que la hipersensibilidad tipo 2 es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. ¿Y qué hacían los anticuerpos? Grace, ¿cuáles eran las funciones de los anticuerpos o qué cosas hacían? Más que nada era neutralizar a la bacteria o el virus que estaba presentándose. Ajá, les dije dos más. ¿Te acuerdas de esos dos más? Ay. No recuerdo bien los otros dos, pero creo que el principal es la de neutralizar el ambiente de las Ajá, bacterias y los virus. te hago acordar, estos se pegaban en las paredes de las bacterias y llegaban los macrófagos. ¿Cómo se llamaba eso? Ya, no hay problema. Eso es, No me acuerdo. ya, no hay problema, no hay problema. Eso es la opsonización. ¿Ya? Cuando llega el anticuerpo, se pega en la pared de lo que sea que esté mal y llega el macrófago y después se come lo que está mal. ¿Ya? Lo podemos así en términos simples porque por gusto complicarnos con con estas cosas. Ya, entonces, las tres reacciones o los tres mecanismos que nos van a llevar a la hipersensibilidad tipo 2 son los mismos tres trabajos, las mismas tres cosas que hacen los anticuerpos. Uno, opsonización y fagocitosis. Dos, inflamación mediada por el complemento. Y tres, disfunción celular por los anticuerpos. Uno, la opsonización y fagocitosis, lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos una célula opsonizada por un anticuerpo, llega el fagocito y se lo come. O también la activación del complemento por el C3b, por ejemplo, que opsoniza una célula a partir del complemento, llega el fagocito con su receptor C3b y se lo come. Entonces, acá está simple, ¿no? Llega y el fagocito y se lo come. Luego, la inflamación mediada por el complemento y el receptor para el FC. Acá tenemos nuestra célula con su receptor para el FC, la detecta y activa el complemento. ¿Ya? Este complemento en toda su vida se va a partir varias veces, ¿no? Eh, entonces, acá acuérdense que el complemento tiene a la C5a, C3a, que son las anafilotoxinas, y estas van a liberar enzimas del neutrófilo intermediarios reactivos del oxígeno. Básicamente inflaman todo a partir de reactividad del oxígeno y por eso causan inflamación y lesión tisular. Y por último, la disfunción celular mediada por anticuerpos, donde hay por ejemplo, un anticuerpo para el TSH y un receptor para el TSH, y por ende, eh, el anticuerpo va a estimular el receptor sin hormonas, ¿no? Es bastante interesante lo que pasa esto en un hipotiroidismo, por ejemplo. Tenemos nuestro receptor para la TSH, pero en vez de que llegue la TSH, el anticuerpo viene y se pega al receptor y la TSH se queda en nada, ¿ya? Entonces es bastante interesante. Acá, en qué enfermedades la tenemos? Anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica, el pénfigo vulvar, la vasculitis, el síndrome de Goodpasture, la fiebre reumática, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo, la anemia perniciosa. ¿Ya? Sí, sí, lean después si tienen más tiempo qué es lo que ocurre en cada uno, qué es lo que pasa, ¿ya? Pero de acá se puede rescatar la anemia hemolítica autoinmune, la que les dije, la enfermedad de Graves, también el hipertiroidismo, la anemia perniciosa, tal vez la miastenia gravis también, porque son manifestaciones que se ven con bastante frecuencia, ¿no? Lo que no aparecen en su teoría, por ejemplo, es el síndrome de Goodpasture, que sí se le hace algo más de hincapié en el libro, o también la púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿ya? Ahora, también tenemos la hipersensibilidad tipo 3.
Acá lo que ocurre es el depósito. Uy, no se está viendo. Ya, perfecto. Acá lo que ocurre es el depósito de los complejos antígenos anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Se forma el inmunocomplejo, el linfocito B, se forma en célula plasmática, la célula plasmática libera el anticuerpo libre y el anticuerpo libre se une a algún antígeno. Eso es el complejo antígeno-anticuerpo. Pero este depósito de antígeno anticuerpo se deposita en las paredes de, por ejemplo, las arterias, ¿ya? Entonces vemos acá que se está pegando al endotelio y llega, por ejemplo, el complemento o un neutrófilo y causa agregación plaquetaria. Básicamente está haciendo todo el proceso que ya hemos visto, ¿no? De inflamación. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que los complejos antígenos anticuerpos se están pegando en sitios donde generalmente no deberían estar y esto es malo, ¿no? Esto puede causar a la larga daño, como que enfermedades lupus eritematoso, glomerulonefritis postestreptocócica, la poliarteritis nodosa, la artritis reactiva, la enfermedad del suero y la reacción de Arnold. Todos estos, no les voy a decir acá cuál es más importante que cuál, porque todos estos, todas las cosas de hipersensibilidad, chicos, se las tienen que leer porque les puede venir cualquiera de esos, ¿no? Lo que tal vez su doctor le recargue en teoría, pero sí sépanse la mayoría por si acaso. El lupus, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Van a haber antígenos nucleares y va a haber nefritis, lesiones cutáneas, artritis y otras, ¿ya? Eso también lo tienen que revisar. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4 o la retardada, ¿no? La inflamación mediada por linfocitos T. Acá vamos a tener las dos estirpes de los linfocitos, el CD4 y el CD8. ¿Qué ocurre con el linfocito TCD4? Libera sus dos efectores, o dos de los que hemos visto, el TH1 y el TH17. TH1 ya hemos visto interferón gamma, macrófago, TH17, interleucina 17 y neutrófilos. Entonces lo que hace es atacar tejido que estaba sano, ¿ya? No hay mucha más ciencia detrás. Mientras que el CD8 lo que hace es su función, ¿no? La lisis de tejido sano. Porque hay tejido sano, llega entonces la célula presentadora, le dice al linfocito TCD8 qué es lo que está mal y esto ataca células que estaban previamente sanas. ¿Dónde vemos esto? Artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, sensibilidad por contacto. Ahora, acá, chicos, no hay un mecanismo oculto, no hay como que eh, no hay algo que no comprendemos. Lo que pasa en este tipo de reacciones es que muchas veces por ambiente, por genes, justamente por predisposición genética, por estilos de vida, nuestro cuerpo termina reaccionando contra nosotros mismos. Ya hay veces también en las que enfermedades causan que se liberen antígenos previamente o que previamente el cuerpo no había estado expuesto a. Entonces, esto causa que el cuerpo reaccione contra los mismos antígenos que están en el cuerpo normalmente, ¿ya? Entonces, en estas enfermedades tienen que tener bastante cuidado o entender bastante cómo es su fisiopatología para entender cómo es que funcionan, ¿ya? Por eso justamente ocurre las enfermedades y la especificidad de lo que dice los linfocitos T patógenos contra qué. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, ¿contra qué? No se sabe, contra el colágeno exactamente, contra las proteínas propias de la citrulina o las proteínas citrulinadas. Es por eso que perdón, cada una de esas enfermedades tiene una predisposición o va a tener algo específico, ¿ya? Y estas cosas específicas van a salir a partir de muchos factores y por eso no van a tener una sola causa de origen, ¿ya? Es lo mismo con todos, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la inflamatoria intestinal, psoriasis y sensibilidad por contacto. Ahora, esto sí revísenlo también todo este cuadro, porque no lo voy a leer ahorita porque se las voy a hacer larga y ya es tarde, entonces no quiero que se la haga larga tampoco para ustedes. Y por último, las enfermedades autoinmunes que surgen a partir de defectos en la inmunidad, ¿no? Tenemos uno que es el lupus eritematoso,
van a haber varias causas del lupus eritematoso sistémico: el farmacológico, radiación ultravioleta, respuesta de linfocitos T, anticuerpos anti-ADN doble cadena, por ejemplo, que son un subgrupo de anticuerpos antinucleares que se unen al ADN de cadena doble. Ya pueden ser IgM o IgG y causan los procesos, ¿no? Va a haber una fagocitosis inadecuada de los fragmentos de las células apoptóticas y va a haber un proceso de necrosis secundario tornándose autoantígenos. Entonces, en el lupus hay genes y desencadenantes externos, como se logra ver en la imagen, pero aquí está. Ya, los genes de predisposición y los desencadenantes externos, que aumentan la carga de antígenos antinucleares. Ambos, tanto los genes de predisposición como los desencadenantes externos, se liberan los anticuerpos antinucleares, complejo antígeno-anticuerpo. Hay una endocitosis de esto y unión a los TLR nucleares. ¿Ya? Entonces, estos complejos o anticuerpos antinucleares que se liberan son tragados ya por el linfocito B o por la célula dendrítica que después se lo presenta el linfocito B. ¿Por quiénes? Por los TLR. O bueno, no los traga el TLR, lo traga la célula, pero el TLR dentro de la célula o el receptor dentro de la célula es el TLR. Y a partir de esto se liberan anticuerpos IgG antinucleares. Es bastante sencillo, chicos. Ya están los genes o desencadenantes que incrementan los anticuerpos los anticuerpos antinucleares. Ya, estos van o a los linfocitos B o a las células dendríticas. La célula dendrítica le dice al linfocito B o el linfocito B por sí mismo los libera. ¿Ya? Libera su IgG antinuclear. Antinuclear. Y así ocurre el lupus eritematoso sistémico. Y esto ataca que el ADN de doble cadena. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a presentar el lupus a nivel clínico? Eh, para nosotros diagnosticar lupus, para decir que es lupus, se va a requerir 4 de 11 criterios clínicos y laboratorio de forma simultánea o acumulados. ¿Cuáles van a ser? El exantema malar, alas en mariposa en la cara, el exantema discoide, la fotosensibilidad, la artritis, erositis, nefropatía, trastorno neurológico, hematológico, inmunológico. ¿Qué suele aparecer casi siempre? El exantema malar, las alas en mariposa. Si les preguntan tal vez en su teoría o en su práctica a quién le corresponde el exantema malar, de frente pueden decir lupus. Ya. Luego vamos a tener otra enfermedad que es el escleroderma, que va a ser la esclerosis sistémica. Va a haber una lesión microvascular y fibrosis excesiva. Ahora, el factor precipitante, que va a ser desconocido, va a activar a los linfocitos y los linfocitos van a producir citocinas que estimulan más linfocitos para que liberen colágeno de los fibroblastos y va a haber una fibrosis. Ya, van a haber lesiones microvasculares que van a producir lesiones tisulares isquémicas y autoanticuerpos, o sea, se producen autoanticuerpos. Ahora, en la enfermedad, los ANA van a ser poco específicos y se describen en otras enfermedades autoinmunitarias, es decir, los anticuerpos antinucleares. Luego, los anticuerpos frente al ADN topoisomerasa se encuentran en el 50% de los pacientes y son específicos de la esclerosis sistémica. Y los anticuerpos frente al centrómero son menos específicos, pero se encuentran en un 90% de los pacientes con el subtipo 3 de esclerosis. Entonces, tenemos un factor predisponente desconocido que causa la activación de linfocito. ¿Ya? Este linfocito, colágeno, sube el colágeno por los fibroblastos. Fibroblasto. Este colágeno causa lesiones, ¿no? Lesiones a nivel microvascular o sistémico. Ahora, vamos a tener autoanticuerpos como los ANA, los anti-SCL70 y para el CREST, ¿no?
y ya cada uno va a tener su especificidad y su sensibilidad. Ya. Y ya antes de terminar, chicos, porque esta clase es bien larguita, vamos a tener lo que es la inmunodeficiencia. Van a haber clases de inmunodeficiencia, las primarias y las secundarias. Las primarias van a ser congénitas y casi siempre son genéticas. Ya, mientras que las secundarias son adquiridas, suelen ser causa de algo más como infección, malnutrición, fármacos, radiación, cáncer o autoinmunidad. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos cuál es cuál? Generalmente las inmunodeficiencias primarias, las genéticas, se presentan en los primeros años de vida, ya entre los 6 meses y los 2 años de edad. Cuando en las infecciones de repetición, ¿no? Si un niño se está enfermando a cada rato, si vemos que una enfermedad simple le está causando muchos problemas, es probable que tenga una inmunodeficiencia. Ahora, esos se clasifican en dos, los de la deficiencia de los linfocitos B o la deficiencia de los linfocitos T, como la amaglobulinemia ligada al tipo X, la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia aislada de IgA, y del linfocito T, el síndrome hiper-IgM o el síndrome de George. Ahora tenemos el SIDA, que lo que ocurre en el SIDA es que el VIH, el virus, va a tener como predisposición a los linfocitos TCD4, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, el VIH se liga al CD4, que se comporta como su receptor de alta afinidad, pero necesita el CCR5 o el CXCR4, que son receptores para quimiosinas también. Una vez que se internaliza, el genoma pasa por la transcriptasa inversa que culmina en formación de ADN proviral. ¿Ya? Entonces, en cada división, el ADN proviral se va a integrar al genoma del huésped y se va a replicar. Entonces, se transcribe y produce partículas nuevas del virus que causan la muerte celular. Entonces, los linfocitos T se reducen y aparece una infección productiva persistente en los macrófagos, monocitos y las células de Langerhans. Va a tener tres fases: la aguda, la crónica y la crisis. En la aguda va a ser una enfermedad autolimitada de 3 a 6 semanas tras la infección, y acá se encuentra muchos virus e infección de los órganos linfoides. Ahora, una fase crónica media, que no hay causas ni adenopatías durante años, pero hay infecciones menores. Y una crisis, que va a ser una fiebre de larga duración, infecciones oportunistas, neoplasias secundarias, enfermedades neurológicas, y aparecen a los 7 a 10 años de la fase crónica. Entonces, lo que ocurre, chicos, es que el V... Esperen. Ya, lo que ocurre... Acá no me está entrando bien esto. Se me puede ver, ¿no? Póngame el dedo, por favor. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí se ve. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, el VIH, ya, el VIH lo que hace es utiliza al CD4 y al CCR5, el CXCR4, y se mete a los linfocitos, a los macrófagos. Ya, acá lo que hacen es liberan su transcriptasa inversa. Entonces, cada vez que el linfocito y el macrófago se repliquen, van a incrementar el número de los virus del VIH. Por eso es que esta enfermedad es tan peligrosa, tan mala, porque al comprometer el sistema inmune per se, al comprometer el mismo sistema inmune, cada vez que éste se replique para atacarse a sí mismo, baja el número de células del sistema inmune, a la vez que incrementa el número de virus, ¿ya? Luego tenemos la amiloidosis, que va a ser una proteína, una sustancia que se va a depositar como sustancia amorfa, hialina y eosinófila entre células de diversos tejidos y órganos en situaciones clínicas, ¿ya? Ahora, se logran ver teñidas de rojo Congo, en la coloración rojo Congo, ¿ya? Ahora, la amiloidosis ya puede ocurrir como enfermedad primaria en el mieloma múltiple o enfermedad secundaria en las enfermedades inflamatorias, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de amiloidosis, sepan que se ve al rojo Congo, y en enfermedad primaria o enfermedad secundaria, ¿ya?
Antes de acabar, chicos, ¿tienen alguna duda sobre cualquier cosa que hayamos visto? Tal vez algo no les ha quedado algo claro. Ya, chicos. Entonces, ya vamos a estar acabando el primer bloque la próxima semana. Esperen, voy a dejar grabar para esto. Ya, chicos, muchas gracias por su asistencia y por haber escuchado yo. Ya.